El éxodo de Aztlán. Los mexicas abandonan su hogar original. La noche se cernía sobre Aztlán con una quietud sombría. Los antiguos mexicas, los hijos de Huitzilopochtli, estaban al borde de una transformación épica, una travesía que los marcaría para siempre. Habían recibido la señal divina, la indicación de que su destino no estaba en las fértiles tierras que llamaban hogar, sino más allá, en un lugar en el que su Dios les había prometido que encontrarían la grandeza. Sin embargo, esta promesa venía acompañada de una pesada carga: abandonar todo lo que conocían, enfrentar lo desconocido, y hacer frente a dudas, miedos y lo imposible. El sol ya se había ocultado cuando la orden de partir llegó. Era el último atardecer sobre las tierras de Aztlán, un lugar envuelto en la belleza, la abundancia y las memorias de sus ancestros. Pero lo que había sido un paraíso ahora parecía una prisión. El corazón de los mexicas palpitaba con la mezcla de terror y esperanza, pues sabían que su destino estaba marcado por el dolor, la lucha y la incertidumbre. La despedida. Con los tambores de guerra resonando a lo lejos, los jefes tribales comenzaron a organizar la partida. Los guerreros más jóvenes se alistaban, armados con los atlatls y las macanas, mientras las mujeres recogían los pocos enseres que quedaban. Los ancianos se retiraban en silencio, conscientes de que sus cuerpos ya no resistirían la travesía que les esperaba. La partida no era solo un éxodo, sino una despedida de una vida que había sido rica en cultura, pero también marcada por el temor a lo desconocido. ¿Realmente es este el destino de los mexicas?, se preguntaban algunos, mirando las aguas tranquilas que rodeaban su hogar. Los niños corrían por los campos, ajenos a la magnitud del momento, mientras los guerreros, con los ojos fijos en el horizonte, sentían como sus espíritus se llenaban de una mezcla de furia y miedo. El camino de la esperanza y el dolor. La travesía comenzó bajo la protección del dios Huitzilopochtli, quien los guiaba a través de los cielos oscuros, donde las estrellas parecían moverse con ellos, como si el cosmos entero estuviera observando cada paso que daban. Sin embargo, el camino no estaba exento de pruebas. Desde el primer día, el aire se sentía más pesado, la tierra más árida. Las serpientes y los jaguares, guardianes de la selva, acechaban desde las sombras, mientras los mexicas luchaban por avanzar. Cada paso que daban era un recordatorio de lo que dejaban atrás. Los campos, los templos, las casas de adobe, todo lo que había sido parte de su identidad ahora se desvanecía en la distancia. El sol ardía sobre sus cabezas, y el sudor se mezclaba con las lágrimas de aquellos que ya no querían seguir, pero lo hacían por un propósito mayor. El miedo a lo incierto se apoderaba de muchos, pero la voluntad de seguir adelante era más fuerte. En No hay retorno, el camino de los dioses nos llama, debemos seguirlo sin mirar atrás, gritaban los sacerdotes, intentando infundir esperanza en los corazones de los más dubitativos. Cada noche, alrededor de los fogones, las historias de lucha y resistencia se contaban para fortalecer el alma de los guerreros. Los tambores de guerra sonaban, pero esta vez no eran para el combate, sino para ahogar los temores, para recordar que la fuerza de su pueblo radicaba en la unidad. Sin embargo, las dudas seguían siendo como sombras que los acompañaban. El desgarro interno. En la segunda noche, después de cruzar un río que parecía interminable, una violenta tormenta se desató. Los vientos rugían como bestias furiosas, y las lluvias caían con tal fuerza que muchos temieron ser arrastrados por la corriente. Aquellos que caminaban al frente, los líderes, comenzaban a cuestionarse si realmente habían tomado la decisión correcta. A medida que la tormenta arreciaba, el miedo se apoderó de las almas más frágiles. ¿Y si nos hemos equivocado?, pensaban algunos. ¿Y si este destino es solo un espejismo? Los guerreros, acostumbrados a la lucha, se mantenían firmes, pero incluso ellos sentían el peso de la duda. No obstante, era imposible detenerse. El grito de los guerreros más veteranos rompió el silencio. No tenemos elección, la lucha es la vida misma. La prueba de fuego. Al tercer día, después de cruzar un desierto abrasante, el hambre y la sed comenzaron a hacer mella. Muchos empezaron a caer, víctimas de la fatiga y de la desnutrición. Sin embargo, los que quedaban seguían luchando con todo lo que tenían. En ese momento, los dioses les enviaron la señal, una manada de venados, débiles por la misma sed, apareció frente a ellos. Con destreza, los cazadores mexicas se lanzaron a la caza. Era un regalo del cielo. Con la carne de los venados,
los mexicas recuperaron fuerzas, pero la travesía continuaba. Ya no había tiempo para las dudas. Tenían que seguir. El grito de Huitzilopochtli resonaba en sus corazones, y con él, la certeza de que lo que habían dejado atrás no podía ser su fin. El futuro, aunque incierto, les ofrecía una oportunidad de renacimiento. La fuerza de la fe. La travesía de Aztlán no fue solo un éxodo físico, sino también espiritual. A medida que avanzaban, los mexicas no solo luchaban contra el hambre, la sed y los peligros del terreno. También luchaban contra la parte más oscura de su propia humanidad, la desesperanza. Cada noche, en medio de la oscuridad, miraban al cielo, buscando las estrellas, como una guía celestial que les decía que el sacrificio tendría un propósito. Y así, en cada paso, los mexicas se transformaban. De una comunidad de hombres y mujeres que temían lo desconocido, se convertían en una nación forjada por la fuerza, la resistencia y la fe. A pesar de la inmensa adversidad, sabían que estaban caminando hacia la promesa de un nuevo hogar, un hogar que les daría la grandeza que su pueblo merecía. La visión del destino. Después de meses de sufrimiento, cruzaron una gran cadena montañosa y llegaron al valle en el que sus ojos finalmente se posaron sobre la señal divina, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Era el lugar prometido, el lugar donde construirían su futuro. Pero para llegar allí, tuvieron que atravesar el desierto de sus propios miedos, enfrentar la furia de la naturaleza, la duda interna y la desesperación. Al final, los mexicas llegaron a lo que hoy conocemos como Tenochtitlán, un imperio que, forjado en la adversidad y la voluntad de los dioses, sería una de las civilizaciones más grandes de la historia. Pero no olvidaron el precio que pagaron, la fe, la lucha y la esperanza les dieron la fuerza para perseverar. Y así, el éxodo de Aztlán no solo fue un viaje físico, sino un recordatorio de que, en la vida, el camino hacia el destino está lleno de pruebas. Pero cuando se lucha con todo el corazón, el propósito siempre se encuentra al final. Los primeros obstáculos, luchan contra el hambre, enfermedades y tribus hostiles mientras buscan un lugar donde establecerse. El sol abrazaba el horizonte, incendiando el cielo con su luz cruel. La marcha no cesaba, el paso de los mexicas avanzaba sin tregua, pero su fortaleza se veía puesta a prueba en cada paso, en cada jornada de sufrimiento. Después de haber cruzado interminables desiertos, de haber enfrentado tormentas y aterradores peligros, ahora se encontraban atrapados en un nuevo infierno, el hambre. Las enfermedades y las tribus hostiles acechaban cada rincón de su existencia. Habían cruzado las montañas, pero las tierras que habían encontrado al otro lado no les ofrecían lo que tanto necesitaban. No había agua fresca, los animales escaseaban, y el suelo estaba reseco, incapaz de sustentar siquiera una pequeña cosecha. Los cuerpos de los guerreros se veían cada vez más delgados, las caras de las mujeres más demacradas. Los niños, cuyo llanto había sido una constante al principio, ya no tenían fuerzas para llorar, solo miraban con ojos vacíos, mientras el viento caliente les arrancaba cualquier vestigio de esperanza. La larga sombra del hambre. El hambre se cernía sobre ellos como una sombra oscura y omnipresente. Durante días, la única fuente de alimento que pudieron encontrar fueron raíces secas y pequeños insectos, lo cual no era suficiente para sostener a un pueblo entero. Las mujeres y ancianos, quienes ya estaban debilitados por la fatiga, luchaban por encontrar algo que llevara sus bocas vacías. Los guerreros, que antes eran el símbolo de la fuerza y el coraje, ahora se desplomaban en el suelo, agotados, sin poder resistir el peso de su propio cuerpo. Las carcajadas de los animales que cazaban, como los venados y los conejos, ya no se escuchaban, pues se habían escondido en las profundidades de los bosques. Los mexicas tenían que esperar, pacientes como cazadores sigilosos, pero el tiempo ya no estaba de su lado. No podemos morir aquí. Y no por hambre, gritaba el líder de los guerreros, su voz quebrada por el cansancio y la desesperación. Los ojos de los hombres se llenaban de ira, de frustración, pero también de un deseo inquebrantable de seguir adelante. Cada día parecía más difícil, pero la fe en los dioses seguía ardiendo como una chispa en el corazón de cada uno. En un momento de desesperación, un joven guerrero, con el rostro ensangrentado por las heridas de la jornada, se levantó con una flecha rota en la mano, como símbolo de su resistencia. Huitzilopochtli, guía nuestros pasos. No podemos caer ahora, clamó al cielo, como si invocar a los dioses pudiera darles la fuerza necesaria para continuar.
El flagelo de las enfermedades. A medida que avanzaban, la maldición de las enfermedades comenzó a manifestarse. La fiebre alta, el vómito incontrolable, las erupciones en la piel, el cuerpo de los mexicas comenzó a ceder, uno a uno, como si un mal invisible se hubiera apoderado de sus cuerpos. Los guerreros, que en otro tiempo se habrían lanzado sin miedo al combate, ahora se desplomaban al suelo, incapaces de sostenerse por sí mismos. Las mujeres, que normalmente eran el pilar de la comunidad, también se vieron afectadas. Los niños, ya débiles por la desnutrición, empezaron a caer en masa. Nos están consumiendo, como las plagas sobre el maíz, gritaban los desesperados, viendo cómo sus propios hermanos sucumbían ante la fiebre. El rostro de la desesperación era visible en cada miembro de la tribu, pero no podían rendirse, no podían dejar de luchar. La enfermedad era un enemigo invisible y mortal, más temido que cualquier otro. No había hierbas ni remedios eficaces, solo oraciones y sacrificios a los dioses, esperando que las fuerzas divinas se apiadaran de ellos. Los chamanes trabajaban incansablemente, invocando a los dioses con ofrendas de sangre y palabras sagradas. Pero el tiempo estaba en su contra, y la enfermedad no se detenía. El encuentro con las tribus hostiles. Tras semanas de sufrimiento, los mexicas comenzaron a escuchar rumores sobre otras tribus que habitaban esas tierras desconocidas. Se hablaba de pueblos guerreros que no aceptaban extranjeros, que protegían su territorio con fiereza y sangre. Y cuando los mexicas llegaron a las tierras de esas tribus, se dieron cuenta de que no eran solo rumores. Un ejército hostil, armados con lanzas y escudos, los aguardaba. El primer enfrentamiento fue brutal. Los mexicas, a pesar de estar debilitados por el hambre y la enfermedad, no dudaron ni un segundo en defenderse. Los gritos de guerra resonaron en las montañas, y el sonido de las flechas zumbando en el aire se mezclaba con el estrépito de los tambores. Los guerreros mexicas, aunque fatigados, lucharon con una furia inhumana, impulsados por el deseo de sobrevivir, de cumplir con la voluntad de los dioses. Los combates fueron intensos, y el sudor y la sangre se mezclaban en una danza macabra de supervivencia. Cada golpe, cada herida, parecía más fuerte que la anterior. La tierra se empapaba de sangre, y los guerreros mexicas sentían el peso de cada caída, de cada cuerpo que ya no podía seguir luchando. Pero los enemigos, al igual que ellos, no cedían. La batalla parecía no tener fin. «Maten a todos los que se atrevan a detenernos, nuestra lucha es más grande que ellos», gritaba el líder de los mexicas, mientras sus guerreros se lanzaban hacia adelante con la fuerza de los dioses. La lucha, más que por territorio, era por la supervivencia misma, por el derecho a vivir y seguir existiendo. La furia de los mexicas era imparable, y cada golpe asestado era un grito de resistencia, un grito que resonaba en el universo entero. «No seremos vencidos», gritaban mientras avanzaban, despojando a las tribus hostiles de su valentía, de su espíritu guerrero. Finalmente, después de horas de combate, los mexicas se alzaron victoriosos, pero con un precio muy alto. La tierra estaba marcada por las huellas de la guerra. El miedo se cernía sobre ellos, pero también lo hacía la esperanza, al menos habían sobrevivido, al menos habían demostrado que la fuerza de su pueblo era incansable. La fuerza para continuar. A pesar de los horrores vividos, los mexicas no se dejaron doblegar. Cada día que sobrevivas es un regalo de los dioses. Cada paso que des nos acerca más a nuestro destino, decían entre ellos, mientras reagrupaban a los heridos, enterraban a los caídos y trataban de reponerse. El hambre, la enfermedad y las batallas solo habían forjado una voluntad de hierro en sus corazones. Sabían que aún quedaba mucho por recorrer, que los obstáculos seguirían apareciendo, pero también sabían que solo con unidad, con sacrificio y con la fuerza de sus ancestros, podrían seguir adelante. La tierra prometida estaba lejos, pero ya no había vuelta atrás. Así, después de la prueba más feroz, los mexicas volvieron a ponerse en pie. El horizonte los llamaba, y aunque el camino estaba lleno de sombras, sus corazones ardían con una llama imposible de extinguir. La maldición de los Coloas. Una traición pone a los mexicas en peligro cuando intentan asentarse en territorio ajeno. La noche se cerró sobre la vasta llanura, oscura y sofocante. La luna, débil y distante, se ocultaba tras nubes negras como presagio de lo que estaba por venir. Los mexicas, exhaustos, pero con el corazón lleno de esperanza,
Habían encontrado finalmente un terreno fértil a orillas de un río. Allí, en ese rincón de la tierra salvaje, pensaban que podrían establecerse, construir su futuro, un futuro que los dioses les prometieron. Pero lo que parecía ser un terreno prometido, resultó ser una trampa mortal, tejida en las sombras por las manos de aquellos en quienes confiaron. La confusión comenzó con las primeras señales, las miradas frías de los Koloas, los nativos que habitaban la región. Al principio, todo parecía ser una bendición disfrazada, como un pacto tácito entre los mexicas y aquellos pueblos indígenas, una alianza que les permitiría compartir la tierra. «Si este será nuestro hogar», exclamaron los ancianos con una mezcla de alivio y exultación, pues por fin había llegado la paz, o al menos así lo creyeron por un tiempo. Pero nada es lo que parece cuando las ambiciones están en juego, y las ambiciones de los Koloas eran profundas, oscuras, como las aguas del río que cruzaban. «No todo es oro lo que reluce», murmuraba un anciano mexica, sus ojos cansados reflejando la sabiduría adquirida a lo largo de años de sufrimiento. Él fue el primero en sospechar que algo siniestro se estaba gestando, pero ya era demasiado tarde. La traición comienza a tejerse. Las primeras señales de traición llegaron una madrugada. Mientras los mexicas descansaban, exhaustos por el largo viaje, un pequeño grupo de guerreros mexicas que patrullaba los límites del campamento fue emboscado. El ataque fue repentino y brutal, sin previo aviso, con flechas volando de entre las sombras y guerreros Koloas surgiendo de la oscuridad como espectros vengativos. «¿Qué es una trampa? Nos han traicionado», gritó el capitán mexica, su voz rota por la desesperación mientras se defendía con su espada. El brillo de la sangre manchó la tierra, y los guerreros mexicas, a pesar de su valentía y destreza, fueron tomados por sorpresa. «No hay tiempo para dudas», rugió uno de los guerreros más jóvenes, mientras se lanzaba hacia adelante con su lanza, empapada en sudor y sangre. Los guerreros mexicas luchaban con furia, pero el ataque parecía no tener fin. En cada esquina del campamento, los Koloas emergían como serpientes del terreno, rodeándolos. La traición era más cruel de lo que cualquier espada o flecha podría ser. Los Koloas, quienes les habían dado la bienvenida, ahora los atacaban con una rabia inhumana. «Y nos han mentido, nos quieren muertos», rugían los mexicas, al darse cuenta de que su confianza había sido usurpada. La batalla imparable. El choque fue inmediato, y el sonido de la guerra resonó como un trueno sobre la llanura. El sonido de los tambores mexicas retumbó con fuerza, pero ahora sonaba a desesperación, como si el eco de la muerte les hubiese alcanzado. Los mexicas, guerreros de temple y fuerza inquebrantable, fueron arrastrados a una lucha sin cuartel, donde cada golpe era un grito de resistencia y cada caída un eco de furia. «No caeremos aquí, este es nuestro hogar», gritaba un joven guerrero, mientras sus ojos se llenaban de ira. Pero los Koloas no cedían. Eran más astutos, más numerosos, y sus ataques fueron como sombras que se deslizaban entre los árboles, implacables y letales. Los mexicas luchaban con valentía, pero el terreno ya no era suyo, y la desventaja era evidente. A medida que las horas pasaban, la desesperación se apoderaba de ellos. Los hombres caían, y las mujeres, que normalmente luchaban detrás de ellos con valentía, también eran atacadas. Los niños corrían asustados entre los guerreros caídos, buscando refugio, pero el peligro se cernía sobre todos ellos como una sombra oscura. La maldición de los Koloas. Cuando el sol finalmente se alzó sobre el campo de batalla, lo que quedaba de los mexicas estaba marcado por el sudor, la sangre y el terror. Habían sufrido bajas severas, pero lo peor aún estaba por llegar. Durante la lucha, los mexicas se dieron cuenta de que no solo luchaban contra los Koloas, sino contra algo más siniestro, algo que los acechaba en las sombras. Se hablaba de una maldición ancestral, una condena que caía sobre cualquiera que osara invadir el territorio de los Koloas sin el debido respeto. «Esta tierra está maldita», murmuraron los sabios mexicas, observando los cuerpos caídos. «Los Koloas no nos han traicionado solo con sus flechas. Han invocado a los dioses oscuros contra nosotros». La tierra misma parecía retorcerse bajo sus pies, como si los mismos elementos se alzaran en su contra. Los guerreros mexicas, exhaustos y heridos, sintieron el peso de la maldición. En la oscuridad de la noche, los espíritus parecían rondar la frontera de su campamento. Los cielos se oscurecieron más de lo habitual, y el viento llevó consigo un aroma a muerte, a guerra, a sangre derramada. La peste comenzó a propagarse entre ellos,
con hombres y mujeres cayendo enfermos sin razón aparente, como si la maldición se hubiera manifestado de la forma más cruel posible. La desesperación y el sacrificio. En su lucha por sobrevivir, los mexicas decidieron abandonar el terreno, pues sabían que permanecer allí significaba la muerte segura. Pero antes de irse, hicieron una última y desesperada acción, el sacrificio. En medio de la desesperación, los guerreros mexicas levantaron una última oración a sus dioses, sacrificando lo poco que quedaba de su comida y de su fuerza. Dioses de la guerra, Huitzilopochtli, Tlaloc, auxilienos, no permitáis que la traición y la maldición nos destruyan, rogaba el líder de los guerreros, mientras sus hombres y mujeres se unían en un último grito de batalla, dispuestos a pelear hasta el último aliento, sabiendo que su supervivencia dependía de algo mucho mayor que su propia voluntad. El sacrificio, como un acto de fe, fue el último vestigio de esperanza que les quedaba. Pero la maldición de los Coloas los había marcado de tal manera que la tierra ya no los aceptaba. Aunque lucharon con valentía, el peso de la traición fue mucho más pesado de lo que esperaban. ¿Seremos realmente los elegidos para cumplir el destino prometido? ¿O somos solo víctimas de un cruel destino trazado por los dioses?, se preguntaban mientras se retiraban, dejando atrás la tierra que podría haber sido su hogar, pero que ahora se convertía en su peor pesadilla. La traición, la maldición, y las consecuencias de un enfrentamiento brutal marcaron a los mexicas. Pero ellos sabían que no podían rendirse. Aunque la maldición de los Coloas había puesto en peligro su destino, su espíritu guerrero no había sido quebrado. Habrá más batallas. El camino sigue adelante, dijeron entre ellos, mientras se adentraban nuevamente en la oscuridad de la noche, buscando un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Esclavitud y resistencia. Los mexicas son sometidos por otras civilizaciones y deben encontrar la manera de liberarse. El horizonte brillaba con un sol abrasador, tan ardiente como el deseo de libertad que aún ardía en los corazones de los mexicas. Habían recorrido largos y arduos caminos, enfrentado innumerables dificultades, y por fin habían comenzado a establecerse, a forjar su lugar en el mundo. Pero la sombra de la conquista, como una nube oscura e imparable, se cernía sobre ellos. Lo que empezó como un viaje lleno de esperanza y promesas, pronto se transformó en una pesadilla de opresión, dolor y desesperanza. La traición de los aliados. La invasión comenzó sin previo aviso, como una tormenta que se desata sin que nadie la vea venir. Tras años de luchas y enfrentamientos, los mexicas habían logrado crear alianzas con otras tribus y civilizaciones. Creyeron que, al unirse, podrían consolidar su poder y defenderse de sus enemigos comunes. Pero lo que no sabían era que esas mismas alianzas serían la perdición de su libertad. Los tlaxcaltecas, aparentemente aliados, fueron los primeros en traicionar a los mexicas. Mientras los guerreros mexicas descansaban, recuperándose de una feroz batalla contra tribus vecinas, los tlaxcaltecas atacaron sin piedad. Aquellos con los que los mexicas habían compartido sangre y sudor, ahora se convertían en los instrumentos de su esclavitud. El sonido de los tambores tlaxcaltecas resonaba en el aire, no como un llamado a la guerra, sino como la sentencia de muerte de una cultura. La caída, el golpe mortal. Los mexicas, tomados por sorpresa, no tuvieron tiempo de organizar una defensa eficaz. Fueron apresados, despojados de sus armas, y llevados como prisioneros a una ciudad desconocida, un lugar sombrío donde los gritos de los oprimidos llenaban el aire. El terror se apoderó de ellos, pero, más allá del miedo, una furia indescriptible comenzó a gestarse en sus corazones. Sabían que el destino de su pueblo dependía de su resistencia, de su capacidad para luchar incluso cuando todo parecía perdido. No seremos esclavos. Somos guerreros, gritó un líder mexica, sus ojos encendidos de furia, mientras las cadenas de hierro marcaban su piel. Pero el eco de su voz era ahogado por las risas burlonas de los captores, que se regocijaban en la caída de una de las culturas más poderosas de la región. Los mexicas fueron arrojados a las mazmorras, rodeados por paredes frías y húmedas, donde el aire estaba cargado de desesperanza. Allí, la mirada de cada uno de ellos reflejaba lo mismo, una resistencia feroz que ardía como fuego en su interior. La humillación de la esclavitud. Los mexicas, lejos de su hogar, fueron forzados a trabajar bajo condiciones inhumanas. El sol abrasante del desierto caía sobre sus espaldas, mientras excavaban la tierra, levantaban enormes piedras, y transportaban recursos sin descanso.
Sus cuerpos, antes fuertes y musculosos por el entrenamiento y la guerra, se vieron reducidos a sombras de lo que habían sido. Los látigos caían sobre ellos con cada error, con cada suspiro de agotamiento, pero la resistencia no moría. Seremos libres. La tierra nos pertenece. El viento susurra nuestra libertad. Una voz, rota pero firme, se alzó en medio de la oscuridad, como un susurro entre la tormenta. Era un líder mexica, un hombre cuyo espíritu nunca había sido quebrado, y que, a pesar de las cadenas y el dolor, mantuvo la esperanza viva en el corazón de los suyos. El despertar del espíritu guerrero. Fue una noche oscura, cuando la luna apenas iluminaba las tierras de esclavitud, que algo cambió. Una pequeña chispa, nacida del sufrimiento, encendió el fuego de la rebelión. Un guerrero joven, que había sido capturado y humillado junto con su hermano, comenzó a recordar las antiguas enseñanzas de los dioses. Recordó las historias de su pueblo, de los grandes guerreros que luchaban hasta la última gota de su sangre, de los dioses que los habían bendecido con valentía y fuerza. En esa oscuridad, el guerrero joven entendió que su libertad no se ganaría solo con la fuerza física, sino con la astucia, con la unidad y con la fe inquebrantable en su causa. Somos guerreros de los dioses. Nadie nos podrá someter, gritó, mientras se levantaba del suelo, una energía nueva brotando de sus venas. No era solo un hombre el que hablaba, sino el espíritu de toda una nación que despertaba. Los otros prisioneros, al escuchar sus palabras, comenzaron a levantarse también, a susurrar entre ellos, a prepararse para lo que vendría. El líder, un hombre sabio y respetado, se unió a la causa, y pronto, el eco de la resistencia se extendió por todo el campamento. La rebelión de la noche oscura. Esa noche, mientras los opresores dormían en sus tiendas, confiados en su victoria, los mexicas comenzaron a trazar su plan. Utilizando los pocos recursos que tenían, lograron liberar a un pequeño grupo de guerreros que aún conservaban sus armas, aunque primitivas. Con rapidez y precisión, se infiltraron en las mazmorras, liberando a más prisioneros y armándolos con lo que pudieron encontrar. El campamento enemigo, hasta entonces lleno de confianza y desdén, se vio invadido por la furia de los mexicas, cuya sed de venganza no conocía límites. Por los dioses. Por nuestros hermanos caídos, gritaban mientras atacaban sin piedad, moviéndose con la rapidez de un jaguar, derribando a los guardias con la violencia de un huracán. Las flechas volaban en el aire, los gritos de guerra resonaban como un rugido de fuerza ancestral. Pero no fue solo la fuerza lo que los mexicas usaron. Fue la astucia. En el caos del ataque, un grupo de guerreros mexicas se infiltró en el corazón del campamento enemigo, donde los líderes estaban reunidos. Con una combinación de sigilo y destreza, los mexicas atacaron con precisión, eliminando a los capitanes y debilitando la estructura de mando. La confusión se desató en un abrir y cerrar de ojos, y los opresores, sorprendidos y aterrados, comenzaron a huir. La última batalla, la sangre de los caídos. La batalla fue feroz y brutal. El suelo se cubrió con sangre, y los cuerpos caídos de ambos bandos eran un testimonio del precio de la libertad. Pero al final, los mexicas, con el espíritu indomable de los guerreros que nunca ceden, prevalecieron. En un acto final de desesperación, los opresores fueron derrotados, y la victoria fue de los mexicas. Con la última victoria, los mexicas comenzaron a reconstruir lo que habían perdido. Pero sabían que la resistencia no solo se ganaba con fuerza, sino con la memoria de aquellos que cayeron, con el recuerdo de los caídos que lucharon por la libertad. Seremos libres, o moriremos luchando. Nadie nos someterá, juraron, mientras se levantaban con el coraje de aquellos que han probado el dolor, la humillación y la muerte, pero nunca se han rendido. La esclavitud había sido vencida, pero la guerra por la verdadera libertad apenas comenzaba. Los mexicas sabían que el camino por delante sería aún más arduo, pero su espíritu guerrero jamás sería quebrantado. La resistencia había comenzado, y no habría poder en la tierra que pudiera detener su lucha. El sueño de Huitzilopochtli, la profecía del águila y el nopal. Era una noche cálida en el Valle de México, cuando la tierra parecía respirar con un susurro ancestral. El viento traía consigo una carga eléctrica, como si el mismo cielo se preparara para desatar un poder incontenible. La oscuridad envolvía el templo mayor, donde el sacerdote Tonatiuh, de rostro surcado por las huellas de su sabiduría, se encontraba en meditación profunda.
Pero esa noche, la meditación de Tonatiuh iba a ser diferente. Esta no sería una de esas largas noches silenciosas de oración y sacrificios, no. Esta noche, la conexión con los dioses iba a ser tan real que marcaría el destino de su pueblo para siempre. El altar, adornado con las ofrendas más sagradas, brillaba tenuemente bajo la luz de las antorchas. A lo lejos, el sonido de los tambores rituales marcaba el ritmo de una ceremonia aún en curso, pero Tonatiuh ya no podía escuchar nada de eso. Su mente se había alejado de la realidad, se había sumergido en el éxtasis profundo de lo divino. Y de repente, cuando sus ojos estaban cerrados, una visión aterradora e impresionante irrumpió en su ser. Un rugido atronador resonó en sus oídos. No era el viento ni el trueno. Era el grito de un dios que descendía de lo más alto de los cielos, tan potente como la furia de un guerrero desatado en batalla. Los ojos de Tonatiuh se abrieron, y ante él, en el vacío, apareció una figura colosal, Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, rodeado por una aura de fuego puro, con los ojos tan ardientes como el sol en su cenit. La visión era tan intensa que el sacerdote sintió como si su cuerpo fuera a desintegrarse bajo el calor. Un sudor frío recorrió su frente, pero no pudo apartar la mirada. Huitzilopochtli murmuró en un susurro reverente, sintiendo su voz temblar en la presencia de la divinidad. «Escucha, Tonatiuh», tronó la voz del dios, tan profunda y potente que la tierra misma parecía estremecerse. «La profecía que has buscado ha llegado. Yo, Huitzilopochtli, te revelo el camino del futuro, el camino hacia la gloria de tu pueblo». El sacerdote, arrodillado en el suelo, temblaba de emoción, pero también de temor. Sabía que las palabras de Huitzilopochtli no eran simples revelaciones, eran órdenes divinas. «Dime, gran Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué debo hacer para guiar a mi pueblo hacia la victoria?» El dios lo miró con una intensidad tan cegadora que Tonatiuh creyó que su alma misma quedaría consumida por la mirada de Huitzilopochtli. «Escucha con atención, hijo mío. El destino de tu gente está marcado por una visión que sobrepasará las fronteras del tiempo y del espacio. Lo que voy a mostrarte será el futuro de tu pueblo, la llamada de la guerra, la lucha por la supervivencia y la gloria eterna». Un sonido ensordecedor llenó el aire, como el choque de dos fuerzas cósmicas. El sacerdote cerró los ojos ante el deslumbrante resplandor que rodeaba a Huitzilopochtli, pero la visión seguía penetrando su mente, como una flecha lanzada con furia. «Verás el águila, volando alto en el cielo, con las garras afiladas y el pico imparable. Pero no será cualquier águila. Esta águila será la representación de la fuerza y la guerra. Sus alas cortarán el viento, y su mirada será tan implacable como la ira de los dioses». De repente, una figura emergió del horizonte. El sol se alzó a lo lejos, bañando con su luz dorada una escena indescriptible, un águila majestuosamente volando, sus alas extendidas como la sombra de la guerra misma, su mirada fija, buscando a su presa. La imagen era tan vívida y tan poderosa que el sacerdote sintió que la visión de la criatura era más real que la misma tierra que tocaba. «Pero no te equivoques», continuó Huitzilopochtli. «El águila no estará sola. A su lado, habrá algo más, el nopal, símbolo de tu pueblo, la fuerza de la tierra, el coraje del sacrificio. El nopal será la base que sostendrá la gloria, el lugar donde el águila encontrará su destino, el lugar donde tu pueblo se alzará». La visión cambió y, en la sombra de las grandes montañas, surgió un majestuoso nopal, imponente, inquebrantable. Un símbolo ancestral de la lucha y la resistencia, cuya raíz parecía atravesar las entrañas de la tierra misma, buscando nutrir la esperanza de los que luchaban por la supervivencia. Al pie del nopal, un hombre vestido con una capa de guerrero mexica miraba al cielo, su mirada fija en el águila que volaba sobre él. «El águila y el nopal serán los símbolos de tu pueblo», rugió el dios, con una furia tan grande como la tormenta. «Será ahí, en ese lugar, donde tu gente encontrará su hogar, su tierra sagrada. Pero solo si demuestran que tienen la fuerza para conquistarla. La guerra será larga, pero el sol brillará sobre los que no se detengan». Tonatiuh, con la vista fija en la visión que seguía delante de él, sintió como si su corazón palpitara al ritmo del sol mismo, como si la tierra y los dioses estuvieran hablando a través de él. El sudor resbalaba por su rostro, pero su mente se aclaraba con cada palabra de la visión. «Lo haré. Guiaré a mi pueblo hacia el águila y el nopal.
y nunca dejaremos que nuestros enemigos nos arrebaten lo que nos pertenece. El fuego de la convicción se encendió en su pecho, más ardiente que nunca. Ya es tu destino, Tonatiuh. Huitzilopochtli rugió con fuerza, y el suelo tembló bajo la presencia de su poder. Ve a tu gente y diles lo que has visto. Diles que el tiempo de la espera ha terminado. El águila ha despertado. La guerra se avecina. Solo los más valientes y los más fuertes prevalecerán. El nopal será el símbolo de la victoria, y en su sombra, la gloria se alcanzará. La visión comenzó a desvanecerse, y el sacerdote sintió que su cuerpo regresaba lentamente a la realidad, pero la palabra del Dios seguía resonando en su alma con una fuerza inquebrantable. El águila y el nopal. La guerra, la victoria, la gloria eterna. Era el mandato divino. Tonatiuh despertó del trance, con la boca seca, el corazón palpitante y los ojos brillando con una luz distinta. Lo haré, Huitzilopochtli. Mi pueblo no caerá. La profecía vivirá en nosotros. La profecía había sido revelada, y la guerra, aunque aún distante, estaba escrita en las estrellas. Tonatiuh sabía que el destino de los mexicas ya no era solo una cuestión de voluntad humana. El sol de Huitzilopochtli había tocado sus almas, y a partir de esa visión, la vida de su pueblo cambiaría para siempre. La guerra por la tierra sagrada comenzaba, y solo los más valientes, los más poderosos, los más decididos, seguirían el camino del águila hacia la gloria. El Valle de México, la batalla por la tierra prometida. La noche aún no había caído por completo sobre el horizonte del Valle de México, pero la oscuridad comenzaba a ceder ante la luz del día que se alzaba como una espada de fuego en el cielo. Los mexicas, exhaustos por su interminable travesía, llegaron finalmente a las aguas del Gran Lago. La visión del vasto espejo líquido les quitó el aliento. Las montañas que rodeaban la cuenca eran majestuosas, imponentes, como guardianes de una tierra prometida. Habían llegado al Valle de México, el lugar donde, según la profecía de Huitzilopochtli, encontrarían su hogar, su tierra sagrada. Pero al igual que todos los grandes destinos, este estaba lleno de desafíos y pruebas. Los mexicas, que se habían enfrentado a más adversidades de las que cualquiera pudiera contar, se encontraban al borde de un nuevo enfrentamiento, más feroz que cualquiera que hubieran enfrentado antes. El líder de los mexicas, Acatl, observaba el horizonte con una mezcla de incertidumbre y determinación. No era el primer líder que soñaba con esta tierra, y sabía que, para su pueblo, esa visión del águila y el nopal, la señal divina que los conduciría a la gloria, era la promesa de un futuro mejor. Pero aún no la veían. La señal sagrada aún no aparecía, y en su lugar, el gran lago se extendía interminable ante ellos, su superficie agitada por el viento, pero silenciosa como una bestia dormida, esperando despertar en cualquier momento. Acatl se giró hacia sus guerreros, sudorosos, con el sol inclemente batiendo sus espaldas. Cada uno de ellos parecía haber llegado al límite, agotados por las largas marchas, el hambre, las heridas no tratadas y el miedo que se había sembrado en sus corazones al no encontrar la señal. Los días se estiraban como hilos infinitos, y la esperanza comenzaba a desvanecerse como una niebla del amanecer. Pero en su interior, Acatl sabía que el destino no podía ser tan cruel. Debían encontrarla, debían sobrevivir. No podemos detenernos aquí, gritó Acatl, con voz firme, llena de una energía renovada que cortó la pesadumbre en el aire. Hemos cruzado montañas, hemos cruzado ríos, hemos luchado contra enemigos y contra nosotros mismos. Esta tierra nos fue prometida, y no podemos fallar. Seguiremos adelante. Los guerreros levantaron las armas, sus rostros marcados por el cansancio, pero también por una feroz determinación. Sabían que este no era solo un viaje físico, sino espiritual. En el corazón de Acatl brillaba la llama inquebrantable del líder que sabía que su pueblo había llegado al umbral de algo mucho mayor que una simple victoria. Habían llegado a la frontera de su destino. Sin embargo, las dificultades del entorno se alzaban como una pared imparable ante ellos. Las aguas del lago, aunque hermosas, eran traicioneras. Se formaban corrientes subterráneas que arrastraban todo lo que tocaban, y el suelo en la orilla estaba embarrado, encharcado, casi imposible de atravesar. En las profundidades de la selva que rodeaba la cuenca, los animales salvajes merodeaban, acechando a los viajeros más débiles.
pero lo peor de todo, lo más aterrador, eran los ruidos que provenían de la oscuridad de la selva, el crujir de ramas rotas, el susurro de las aguas moviéndose con una calma ominosa, como si el propio lago estuviera vivo, esperando atraparlos. Una tarde particularmente calurosa, mientras los mexicas avanzaban, las sombras de la selva parecían cerrarse sobre ellos. El sol se oculta tras las nubes, y el aire denso y caliente se vuelve aún más sofocante. El grupo se detiene en un pequeño claro, rodeado por árboles tan altos que no se veía el cielo. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo a los mexicas en ese rincón de la tierra, atrapados en una quietud mortal. Algo no está bien, murmuró Cuauhtémoc, un joven guerrero de la tribu, mirando a su alrededor con inquietud. El aire está cargado de peligro. ¿Lo sienten? Acatl, sintiendo el mismo hormigueo en su piel, asintió. Algo en el aire había cambiado. El viento, que antes soplaba ligero, ahora parecía cargado de una electricidad extraña, como si las fuerzas de la naturaleza se prepararan para desatarse. En lo profundo de la selva, un rugido lejano retumbó, y el sonido de algo grande moviéndose entre los árboles se hizo más cercano. De repente, desde el espeso follaje, surgió una tribu hostil, más rápida que las sombras mismas. No fueron solo humanos los que se les presentaron, bestias salvajes, de ojos rojos como brasas, cargadas de furia, se unieron a la emboscada. Los mexicas apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Los gritos de batalla resonaron en el aire, las lanzas se alzaron, y la guerra, como un animal hambriento, se desató. El choque fue brutal. Los guerreros mexicas, cansados pero dispuestos a darlo todo, luchaban con la fuerza de los dioses en cada golpe, pero la tribu hostil parecía conocedora del terreno, usándolo a su favor. El barro los atrapaba, las ramas les arañaban el rostro, y las flechas silbaban por el aire, alcanzando a varios de los suyos. Acatl, con su espada levantada, luchaba en el centro del caos. Cada movimiento que hacía estaba impregnado de la desesperación y el coraje de un hombre que sabía que, si no luchaban con todo lo que tenían, morirían sin haber encontrado su destino. Pero a pesar de su resistencia, las fuerzas eran descomunales. Sus hombres caían a su lado, heridos, y los gritos de desesperación comenzaban a colmar el aire. «No podemos rendirnos», gritó Acatl, su voz cortando la tormenta de guerra como un relámpago. «Por el águila, por el nopal, por el sol que nos guía». El líder se lanzó nuevamente hacia el enemigo, sus movimientos rápidos y precisos, cortando a su alrededor con una furia feroz. Pero la batalla parecía interminable. Cada minuto que pasaba, el cansancio de los mexicas se hacía más palpable. Pero entonces, en el centro del caos, algo extraño ocurrió. Un hombre, uno de los más viejos entre los guerreros, cayó de rodillas en el suelo fangoso. Desde su posición, miró al cielo y comenzó a cantar, una canción que hablaba de sacrificio, de sacrificios divinos. Un canto sagrado, que parecía atravesar el espacio mismo. De repente, el aire se caló. Las hojas dejaron de moverse. Los gritos se apagaron. Los enemigos, desconcertados, retrocedieron, mirando a su alrededor, confundidos por la presencia de algo que no podían ver, pero sí sentir. El poder divino parecía haber tocado la tierra. Un resplandor brillante emergió del horizonte, y ante los ojos de Acatl, algo milagroso ocurrió. La figura de un águila, enorme y majestuosa, cruzó el cielo. Su sombra oscureció la tierra, y los guerreros mexicas, sintiendo el poder del dios en sus venas, se lanzaron hacia la victoria. La tribu hostil, aterrada por la aparición de la señal sagrada, huyó hacia la selva, desapareciendo en la oscuridad. Los mexicas, con el sol brillando sobre ellos, levantaron sus armas en señal de triunfo, respirando aliviados pero conscientes de que aún quedaba mucho por luchar. Acatl, mirando al cielo, se arrodilló y levantó su espada hacia el sol, agradecido por el poder que les había sido otorgado. Sabía que esta era solo una de las muchas batallas que se librarían en su camino hacia la tierra prometida. Pero con la visión del águila como su guía, no había nada que los detuviera. La profecía comenzaba a cobrar vida. Y el Valle de México, la tierra sagrada, estaba a su alcance. Los sacrificios del pueblo, la resistencia mexica. El sol se alzaba sobre el Valle de México, iluminando un panorama que parecía a la vez majestuoso y desolador.
Los mexicas, cuyo espíritu había sido probado a lo largo de su ardua travesía, se encontraban ahora al borde de la desesperación. Habían llegado a las tierras prometidas, sí, pero la prosperidad que habían anticipado no se materializaba. El hambre se había convertido en su más cruel enemigo, un enemigo invisible pero feroz, que se colaba en los rincones más profundos de su ser y los llevaba al límite. La tierra, aunque fértil, no era suficiente para alimentar a todos, y la guerra implacable que nunca parecía dar tregua, le robaba fuerzas y esperanza a cada paso. El día comenzaba como cualquier otro, con el viento azotando las montañas y las aguas del lago brillando en su superficie agitada. Pero algo en el aire parecía diferente. El sudor en las frentes de los guerreros no solo provenía del calor del día, era un sudor de ansiedad, de lucha interna, porque la situación era insostenible. Los campos de maíz, que alguna vez florecieron en abundancia, ahora yacían marchitos, devorados por plagas y por la sequía implacable que asolaba el valle. Los aldeanos, agotados por la escasez, se arrastraban por el barro buscando algo que llevarse a la boca, pero siempre encontraban más tierra seca que vida. Acatl, el líder de los mexicas, caminaba entre su pueblo con la cabeza erguida, pero el peso de la responsabilidad lo aplastaba como una roca. A pesar de los sacrificios y las promesas, su pueblo no encontraba paz. Las aldeas cercanas, celosas de los recién llegados, comenzaban a hacer incursiones, buscando robar el poco que quedaba. Las tribus vecinas, siempre listas para aprovecharse de cualquier debilidad, no dudaban en atacar a los mexicas, impulsadas por la avaricia y el miedo. «Debemos avanzar o pereceremos», gritaron algunos de los ancianos sabios, sus voces temblorosas pero llenas de la sabiduría que venía con la experiencia. «No podemos quedarnos aquí, esperando que algo cambie. El sol no nos dará de comer, y las aguas no llenarán nuestros estómagos. Debemos conquistar lo que nos pertenece». Acatl miró a su gente, cuyos ojos reflejaban la misma desesperación que él sentía en su pecho. Cada día parecía más difícil, más sombrío, como si las fuerzas que los rodeaban se unieran para oprimirlos, para quebrarlos. Pero aún así, su espíritu guerrero no flaqueaba. En lo más profundo de su ser, sabía que no podía rendirse. Sabía que el sacrificio era la única forma de avanzar. La guerra, como siempre, estaba en el horizonte. No solo las tribus hostiles, sino también las propias necesidades internas. Cada lucha por comida era una batalla que desgastaba tanto al cuerpo como al alma. Las familias se veían obligadas a compartir lo poco que tenían, y las viejas disputas entre los pueblos mexicas comenzaban a resurgir. La escasez de recursos agudizaba los conflictos internos. La tierra prometida se volvía cada vez más amarga, como una victoria que sabía a derrota. Acatl, con la espalda encorvada por el peso de su pueblo, convocó a su consejo de guerreros. Los miembros más fuertes, los más respetados en la tribu, se reunieron bajo el sol abrasador, rodeados por el murmullo de la selva y el murmullo del lago, que parecía observarlos, esperando una decisión. El aire estaba tenso, cada respiración un esfuerzo en medio de la fatiga que calaba los huesos. El sacrificio es la única solución. Hemos dado todo lo que podemos, y aún no es suficiente. Las palabras de Acatl resonaron con una autoridad que solo los líderes verdaderos podían tener, pero incluso él sabía que esta era una decisión más amarga que cualquier otra. Debemos invadir los territorios cercanos. Si debemos tomar lo que es nuestro por derecho, lo haremos. La guerra sería su única opción. El hambre, el frío, la desesperación y la pérdida de tantos compañeros pesaban sobre ellos, pero la voluntad de sobrevivir, de conquistar, era aún más grande. Los guerreros mexicas comenzaron a alistarse, afilando sus lanzas, sus espadas de obsidiana, sus arcos, como si el mismo destino les hubiera entregado esas armas, esas herramientas de resistencia, para enfrentarse a las fuerzas oscuras que los amenazaban. La primera batalla fue feroz, y la tensión era palpable en cada uno de los guerreros. Los mexicas avanzaron con una rabia inhumana, como si estuvieran luchando no solo por el control de las tierras, sino también por la supervivencia misma de su gente. Los gritos de batalla resonaron en el aire, mezclándose con el sonido de las flechas que atravesaban el aire como veneno, con el ruido de las espadas que chocaban contra los escudos, con el eco de la muerte y la vida en juego. La tribu rival luchaba ferozmente, pero los mexicas, alimentados por el sacrificio y la desesperación, no cedieron.
La lucha se alargó durante horas, pero los guerreros mexicas, con su determinación renovada, fueron capaces de tomar el control de las tierras. Pero esa victoria tuvo un precio terrible. Las bajas fueron innumerables. Las heridas no tratadas comenzaron a infectarse, y los cuerpos de los caídos se alineaban a lo largo de la orilla del lago como sombras trágicas de la guerra. El sacrificio se había pagado, pero la victoria no se sentía como una recompensa. Era solo un paso más en la interminable lucha por la supervivencia. Las noches que siguieron fueron las más oscuras que habían conocido. La escasez de alimentos seguía acechando, y aunque habían ganado territorio, el hambre no desaparecía. Los mexicas, sin embargo, no perdieron la esperanza. Cada sacrificio realizado, cada vida perdida, los unía más en su lucha por la supervivencia. Los dioses de la guerra, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y otros, vigilaban sus pasos, observando sus sacrificios, tanto físicos como espirituales. Los sacerdotes, al servicio de los dioses, realizaban ceremonias en honor a los caídos, buscando la bendición divina para fortalecer el espíritu del pueblo. Cada sacrificio humano, se realizaba con la esperanza de que los dioses los favorecieran, de que su sacrificio no fuera en vano. Y así, entre la guerra, el hambre y las traiciones internas, el pueblo mexica seguía adelante, sin rendirse, sin quebrarse, con una determinación que desbordaba la desesperación. Sabían que el sacrificio era necesario, que no había otra manera. Nuestro sacrificio forjará nuestro destino, pensaban mientras marchaban hacia lo incierto, hacia lo desconocido, como guerreros dispuestos a todo. La tierra prometida nos espera. Y mientras estemos vivos, jamás nos detendremos. La señal del destino, la visión que marcó el futuro. El cielo, oscuro aún por el manto de la noche, comenzaba a ceder ante el primer aliento del amanecer. Una quietud tensa cubría el valle como un manto pesado, mientras las aguas del lago reflejaban una quietud inquietante. Los mexicas, agotados, marchaban sin descanso desde hacía semanas, siguiendo las órdenes de sus sacerdotes, y aunque su esperanza se mantenía viva, la fatiga comenzaba a invadir sus cuerpos. Los territorios que habían cruzado ya no eran un refugio, sino una condena, y el horizonte parecía infinito, como un sueño que nunca llegaría a cumplirse. Acatl, el líder de los guerreros mexicas, se encontraba en la cima de una colina, mirando hacia el lago. Desde allí, se podía ver la vastedad de las tierras que se extendían frente a ellos, pero también se podía sentir la presión del destino. Cada paso dado hasta ese momento había sido marcado por sacrificios, por luchas que no habían sido fáciles, por derrotas que dejaron cicatrices profundas. Pero la profecía aún ardía en su corazón como un fuego incandescente. Sabía que debían encontrar el lugar prometido por los dioses, el lugar donde el sol se alzaría para ellos, el lugar donde su sacrificio y lucha encontrarían finalmente su recompensa. Solo un signo divino nos puede guiar. Un solo golpe de fe, murmuró Acatl mientras sus ojos recorrían el horizonte. Los guerreros, aunque exhaustos, se mantenían firmes. La incertidumbre del futuro les pesaba como un yugo, pero la promesa de encontrar el lugar donde deberían establecerse les mantenía en marcha, les mantenía con vida. El sacrificio de tantos hermanos caídos, el hambre, las batallas, las pérdidas, todo eso les había mostrado un único camino, el de la resistencia. No sabían qué les deparaba el futuro, pero sí sabían que no se rendirían. En ese momento, cuando la luz comenzó a desgarrar la oscuridad, la visión llegó. Primero fue un susurro en el viento, algo sutil, casi imperceptible, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía ancestral. Luego, el cielo se iluminó con una intensidad sobrenatural, tiñendo el horizonte de un rojo que parecía reflejar la furia del sol y la sangre derramada en cada batalla. El silencio se rompió cuando un grito desgarrador llenó el aire. Los guerreros mexicas, sorprendidos, miraron al cielo y lo vieron. Una águila, majestuosa y feroz, surcaba los cielos como un símbolo de poder y sacrificio. Su vuelo era casi perfecto, como si estuviera siendo guiada por las mismas manos de los dioses. A medida que el águila descendía, un rugido sordo emanó de su garganta, resonando en los corazones de los mexicas como una llamada ancestral. Y en sus garras, llevaba algo que los dejó sin aliento, una serpiente, retorciéndose, luchando por escapar, pero finalmente dominada por la fuerza imparable del águila. El águila, símbolo de Huitzilopochtli, el dios de la guerra,
devoraba la serpiente en un acto brutal, dejando claro que solo la fuerza, el sacrificio y la guerra podrían traer la victoria. Los ojos de los mexicas se abrieron de par en par, sus corazones comenzaron a latir con más fuerza. La señal. ¿Qué es la señal?, gritó uno de los sacerdotes, con los ojos llenos de éxtasis y reverencia. La serpiente, que representaba a los enemigos, se retorcía ante el poder del águila, simbolizando la victoria de los mexicas sobre sus opresores y sobre el caos que los había seguido durante su viaje. Aquello no solo era una visión, era la confirmación de su destino, de la profecía que sus ancestros les habían entregado, y que ahora se hacía realidad con una fuerza arrolladora. El águila, con la serpiente en sus garras, se posó sobre un nopal, un símbolo sagrado para los mexicas, un símbolo de vida, resistencia y fortaleza. El nopal, que surgía de la tierra árida, era la señal de que la tierra prometida estaba finalmente cerca. Ese era el lugar donde los mexicas construirían su futuro, donde su sacrificio finalmente sería recompensado. Y este es el lugar. Si este es el signo de los dioses, exclamó Acatl, con la voz rasgada por la emoción. Los guerreros se arrodillaron, agradeciendo a Huitzilopochtli por mostrarles el camino, por confirmar lo que siempre habían sabido, aunque su mente temiera aceptarlo. El viento comenzó a soplar con más fuerza, como si los dioses estuvieran celebrando junto a ellos. Las montañas y el lago parecían estar en armonía con la señal, como si todo el universo hubiera conspirado para que los mexicas llegaran hasta allí. Cada guerrero, cada mujer, cada niño, entendió al instante que ya no había vuelta atrás. Este era el lugar donde su destino se forjaría. Este era el lugar donde levantarían la gran Tenochtitlán. La serpiente ha caído. Y el águila ha vencido, gritaron los guerreros, sus voces resonando en todo el valle como un rugido de victoria. Tenochtitlán será nuestra. El sacrificio que habían hecho durante todo su viaje, las vidas que se habían perdido, las batallas que habían librado, todas las penurias que habían soportado, se convirtieron en una sola, poderosa convicción. El nopal, aquel símbolo de esperanza y resistencia, les mostraba ahora su propósito. El águila devorando la serpiente era un recordatorio de que la lucha de los mexicas no era solo por la supervivencia, sino por la gloria que estaba escrita en su destino. Los sacerdotes, con los ojos brillando de fervor, levantaron sus manos al cielo, agradeciendo a los dioses por la visión revelada. Ellos sabían que la lucha no había terminado, que aún quedaban batallas por librar, pero ese amanecer les había dado la certeza de que su sacrificio, por fin, no sería en vano. La señal estaba dada. El águila había marcado el destino de los mexicas, y sobre el nopal, en las aguas del lago y bajo la mirada atenta de los dioses, el pueblo mexica sabía que finalmente había encontrado su hogar. El sol se alzaba con un poder renovado, como el mismo Huitzilopochtli, y con cada paso que daban, sabían que estaban escribiendo las primeras páginas de una historia que quedaría grabada para siempre en los anales del tiempo. Este es nuestro destino, pensó Acatl, mientras miraba a su pueblo, y sus ojos brillaban con una feroz determinación. Este es el comienzo de nuestra gloria. La construcción de la ciudad, la forja de Tenochtitlán. La visión había sido clara. El águila sobre el nopal, devorando la serpiente, era la señal de que el destino de los mexicas había llegado. Pero lo que les aguardaba después de esa visión era algo aún más grande, más desafiante, más exigente que cualquier sacrificio o lucha que hubieran enfrentado hasta ese momento. Ahora debían transformar la visión en una realidad tangible, y en sus manos pesaba el peso de un futuro glorioso o la perdición eterna. El agua del lago que rodeaba la isla reflejaba la primera luz del sol, y los mexicas, con los corazones encendidos por la profecía, sabían que la construcción de su gran ciudad no sería solo un acto de ingeniería, sino de resistencia, de valentía, de lucha sin tregua. La tierra prometida es nuestra, ahora, a forjarla, gritó Acatl, el líder guerrero, con la mirada fija en la vasta extensión del lago. Cada palabra retumbó en las almas de los suyos, cada voz se unió al coro que proclamaba el inicio de la edificación de la ciudad que sería la joya del sol, el corazón del imperio que resistiría a los embates del tiempo. Los mexicas, bajo la dirección de los sacerdotes y de los más astutos ingenieros de su pueblo, comenzaron a trabajar desde el primer instante, sin descanso, sin dudar. Sabían que la ciudad que levantarían no solo sería un símbolo de su grandeza,
sino un emblema de su capacidad para desafiar los elementos, para doblegar a la naturaleza misma con la fuerza de su voluntad. El lago de Texcoco era un enemigo y un aliado. El agua que rodeaba la isla era tanto un obstáculo como un recurso, y la tierra inestable sobre la que pretendían edificar Tenochtitlán se retorcía, como si intentara rechazar los esfuerzos de aquellos hombres y mujeres decididos a conquistarla. La isla, que se encontraba sumergida en las aguas del lago, parecía flotar, pero su suelo era débil, un manto de lodo y barro que se hundía con cada paso. Los mexicas debían luchar contra la naturaleza, pero no se rendirían. El sol nos guía, el sacrificio es nuestro destino, gritaba el sacerdote Tlaloc, mientras un grupo de obreros levantaba las primeras estructuras, los pilares de la futura Tenochtitlán. Pero los retos no solo venían de la naturaleza. La ciudad debía erigirse con un orden, con una precisión que sorprendiera a los dioses. Para ello, los ingenieros mexicas, guiados por la sabiduría ancestral y las órdenes divinas, idearon un sistema de chinampas, jardines flotantes que permitirían cultivar alimentos sobre el agua, como si la tierra misma les hubiera concedido un pacto de supervivencia. Los mexicas no solo construían una ciudad, sino que creaban una simbiosis entre el hombre y la naturaleza, entre el sacrificio y la recompensa. Cada chinampa era un testimonio de la habilidad del pueblo mexica para vencer las dificultades que el mundo les presentaba. La fuerza del pueblo y su creatividad quedaban selladas en esos espacios flotantes, testigos del desbordante potencial que les impulsaba a crear algo grandioso. Pero la tierra no cedía sin luchas. A cada paso que daban, el agua y el barro desafiaban la perseverancia de los mexicas, y el viento traía consigo nuevas dificultades. El suelo inestable parecía desmoronarse bajo el peso de las estructuras, pero cada vez que caía una construcción, más guerreros se levantaban, más sacerdotes pronunciaban bendiciones y más obreros tomaban sus herramientas, decididos a comenzar de nuevo. Cada trinchera, cada cimiento que se sumergía en las aguas, era un acto de fe. La construcción no solo implicaba levantar edificios, era un desafío a los dioses mismos. Cada piedra colocada era un sacrificio, cada columna erguida un tributo a la vida, al sol y a los elementos. Los guerreros, que no solo eran soldados, sino también trabajadores en la edificación, empuñaban hachas y martillos con la misma determinación con que empuñaban sus armas. La guerra es también construcción, pensaba Acatl, mientras observaba a su gente trabajar incansablemente. Los sacerdotes, líderes espirituales y guías del pueblo, realizaban ofrendas al sol, a la luna, a Huitzilopochtli. Sabían que los dioses debían ser propiciados con sacrificios. Pero no solo de sangre vivían los dioses. La dedicación de su pueblo, su esfuerzo, su sudor, era también un sacrificio. Y era en esa entrega inquebrantable que hallaban fuerza. La ciudad empezaba a tomar forma. Los canales de agua que dividían la isla se convertían en arterias que daban vida a la ciudad. Los templos y las plazas comenzaban a erguirse como gigantes monumentos a los dioses que guiaban el destino de los mexicas. Las primeras viviendas, construidas con palma y adobe, se alzaban, marcando las bases de lo que pronto sería una ciudad inquebrantable. Tenochtitlán será la ciudad más grande de todas, proclamaba Acatl, su voz llena de pasión mientras veía la transformación de la isla. Los guerreros y los obreros, alimentados por la convicción de que su sacrificio no sería en vano, trabajaban incansablemente. La fuerza de su pueblo era más grande que las adversidades que enfrentaban. Había momentos en que la tensión se desbordaba, cuando la fatiga de tanto trabajo amenazaba con quebrar el ánimo de los más débiles. Pero la visión de Tenochtitlán, la ciudad que se alzaría por encima de las aguas, los mantenía firmes. El sol se alzaba sobre la ciudad, iluminando el esfuerzo, la lucha, el sacrificio. Tenochtitlán se erguía sobre el agua, como una joya rodeada de misterio, una ciudad que desafiaba la naturaleza y la historia, una ciudad que pronto se convertiría en el corazón palpitante de un imperio. En la cima del primer templo, los sacerdotes realizaban un ritual final, pidiendo la bendición de Huitzilopochtli, su dios de la guerra, para que su obra perdurara en el tiempo. En cada uno de los edificios, en cada pared, en cada puente que cruzaba los canales, estaba grabada la historia de los sacrificios, de las luchas, de las vidas entregadas por el pueblo mexica. La ciudad está viva, hemos vencido la tierra y el agua, Tenochtitlán es la ciudad del sol, resonó el grito de victoria, mientras los mexicas levantaban sus manos al cielo,
el sudor cubriendo sus cuerpos, los corazones palpitando al ritmo del destino. Tenochtitlán no era solo una ciudad, era la manifestación física de su esperanza, de su lucha y, sobre todo, de su fe inquebrantable. Un lugar donde la gloria se forjaría, donde los dioses caminarían entre los hombres, y donde la historia de los mexicas sería escrita para siempre. El sol, con su fuerza inigualable, bañó la ciudad naciente en su luz dorada. Y mientras el sacrificio continuaba, los mexicas sabían que su ciudad no solo se erigiría sobre el agua, sino sobre la resistencia, la fuerza, la fe y el amor por su gente. Tenochtitlán estaba viva, y su grandeza apenas comenzaba. El nacimiento de un imperio, la ascensión de Acamapichtli. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rojos. La isla de Tenochtitlán, hasta entonces joven y vibrante, seguía resonando con el eco de su nacimiento. El sudor de aquellos que la habían construido aún cubría sus cuerpos, pero sus corazones palpitaban con una energía inquebrantable. Habían superado las adversidades, habían desafiado a los dioses y a la naturaleza, y ahora, todo ese sacrificio se vería reflejado en la figura de un hombre, Acamapichtli, el primer tlatoani, el gran líder que guiaría a su pueblo hacia un futuro que aún no podían imaginar. El viento soplaba con furia, como un presagio de lo que estaba por venir. Las campanas del templo resonaban a través de la ciudad, una vibración sagrada que anunciaba el inicio de una nueva era. La multitud, compuesta por guerreros, sacerdotes, artesanos y campesinos, se agolpaba en la plaza principal. Los ojos de todos se volvían hacia el gran sacerdote que, con sus ropas rituales, se aproximaba al altar. En sus manos sostenía el símbolo más poderoso, el fuego sagrado, el vínculo entre el hombre y los dioses. La ceremonia que estaba por comenzar no solo era un rito de ascensión, sino el comienzo de algo mucho más grande. Era el primer paso hacia la consolidación de un imperio que marcaría la historia de Mesoamérica. Acamapichtli, hijo de la tierra mexica y de sangre noble, se adelantó hacia el altar con pasos firmes. No era un hombre común, era un hombre elegido por los dioses para llevar a su pueblo hacia la grandeza. Al acercarse, el sacerdote levantó la antorcha, la llama iluminando su rostro decidido, mientras la multitud contenía el aliento. El pueblo entero aguardaba el momento en que la corona le fuera colocada en la cabeza, un símbolo de su responsabilidad y de su poder. Los dioses observaban, los guerreros aguardaban su señal, y las estrellas, como fieles testigos, parecían suspenderse en el cielo. Este es el hombre que nos guiará hacia la victoria, el hombre destinado a ser el tlatoani de Tenochtitlán. Él será nuestro gobernante, nuestro líder, el que llevará la bandera de la guerra y de la paz. El corazón de nuestra ciudad latirá bajo su mando, resonó la voz del sacerdote, mientras la multitud estallaba en vítores y aplausos. El tlatoani Acamapichtli se arrodilló ante los dioses y, con una mirada decidida, aceptó la corona. Que mi alma se funda con el sol, que mi sangre sea la que guíe el camino del pueblo mexica, por Tenochtitlán, por Huitzilopochtli, por los dioses y por nuestra gloria. Su voz se alzó fuerte, resonando en las aguas del lago Texcoco. La llama de la antorcha encendida parecía reflejarse en sus ojos, como si el fuego mismo lo hubiera tocado y lo hubiera marcado para siempre. La ceremonia de ascensión de Acamapichtli era más que un simple rito. Era el primer grito de guerra, el comienzo de una historia de conquista y expansión, una historia de lucha imparable. Tenochtitlán es solo el comienzo, pensaba Acamapichtli mientras miraba su ciudad. Este lago será solo el primer paso, el primer territorio que reclamaremos. El imperio que soñamos será nuestro. La ciudad crecía. Los canales se expandían, las chinampas se multiplicaban y las casas de adobe se alzaban más y más altas. Los templos, que antes eran pequeños altares, comenzaban a tomar una forma imponente, como si la ciudad misma se estuviera elevando hacia el cielo. Tenochtitlán era la joya que brillaba en el corazón del lago, un faro de luz en medio de la oscuridad. Pero el trabajo estaba lejos de haber terminado. Acamapichtli sabía que Tenochtitlán solo sería el centro de un imperio que abarcaría más allá de los confines del lago. ¿Cómo expandir nuestro dominio?, se preguntaba en sus noches solitarias. La respuesta era clara: guerra, alianzas, estrategia. Solo con la fuerza de nuestra espada y el brillo de nuestra inteligencia, podremos conquistar a los pueblos que nos rodean, meditaba, mientras pensaba en las tierras más allá de su territorio.
La codicia de la tierra, la necesidad de recursos, las ansias de poder, todo se mezclaba en su interior. Y las guerras no tardaron en llegar. Acamapixtli no tardó en forjar alianzas con pueblos cercanos, ganándose la lealtad de algunos mediante el intercambio de recursos y la promesa de un futuro común, mientras que a otros les mostró la furia imparable de los mexicas. La fuerza militar de Tenochtitlán no tenía igual. Los guerreros mexicas, con su destreza en la lucha y su temple inquebrantable, marchaban hacia la conquista. Cada batalla, cada victoria, era un paso más en la construcción del imperio. Las noticias de la fuerza del pueblo mexica se esparcían rápidamente. Los enemigos temían el poder de los guerreros Águila y Jaguar, los guerreros más feroces y decididos que jamás se hayan conocido. Pero la guerra no era el único campo donde Tenochtitlán florecía. La ciudad también crecía en conocimiento, en comercio, en cultura. Los mercados de Tenochtitlán, que se alzaban a orillas del lago, eran los más grandes de toda Mesoamérica. Allí se intercambiaban productos, bienes, y también ideas. Los artesanos mexicas se destacaban en la fabricación de armas, textiles y cerámica, mientras los comerciantes traían productos exóticos de tierras lejanas. La ciudad estaba viva, pululante de actividad, el corazón palpitante de un imperio que no dejaba de expandirse. A medida que el tiempo pasaba, el pueblo mexica comenzó a entender que no solo estaban luchando por la supervivencia, sino por el dominio del mundo conocido. Las conquistas de Acamapixtli continuaron con fuerza, y con cada victoria, más pueblos se rendían ante la grandeza de Tenochtitlán. La ciudad comenzó a asimilar tierras vastas, cada vez más alejadas, pero la conexión con el corazón del lago nunca se rompió. Tenochtitlán seguía siendo la joya, la base de todo. La ciudad del sol será nuestra, y con ella, el imperio más grande que haya existido, decía Acamapixtli, su mirada fija en el horizonte. Pero mientras la gloria crecía, también lo hacían las sombras. Había enemigos en todas partes, tanto dentro como fuera de los límites del imperio. La envidia, la traición, los intereses ocultos comenzaban a florecer en las cortes cercanas. Sin embargo, Acamapixtli no temía. Su determinación era su mayor fortaleza, su voluntad, su espada más afilada. Sabía que, para consolidar un imperio duradero, necesitaba no solo de la fuerza militar, sino también de la inteligencia política. Cada decisión que tomaba lo acercaba más a la construcción de un imperio eterno. El sueño de Acamapixtli era claro: Tenochtitlán sería el corazón de un imperio que uniera a todas las tribus y pueblos del Valle de México bajo una sola bandera, la bandera de los mexicas. Y así, día tras día, con sangre, sudor y sacrificios, Acamapixtli y su pueblo avanzaban hacia la grandeza. La historia del nacimiento de un imperio, de Tenochtitlán, acababa de comenzar, y con ella, los mexicas estaban destinados a convertirse en uno de los pueblos más poderosos y admirados que la humanidad habría conocido. La historia del nacimiento del Imperio Mexica. Desde la llegada de los mexicas a Tenochtitlán hasta el ascenso de Acamapixtli como el primer Tlatoani, es una de resiliencia, sacrificio, visión y liderazgo. Es una narrativa que se teje con hilos de lucha, pero también de sueños, de aquellos que fueron capaces de ver más allá de lo inmediato y de construir, con sus manos, lo que sería el corazón de una de las civilizaciones más poderosas y admiradas de la historia precolombina. El camino hacia la grandeza es arduo y plagado de dificultades, pero es en las adversidades donde se forja el carácter. Los mexicas, que comenzaron como una tribu errante, desplazada y muchas veces ignorada por los grandes pueblos de su tiempo, demostraron que la grandeza no se hereda, se construye. Con cada obstáculo que enfrentaron, desde la traición de los Coloas hasta las duras batallas que libraron por sobrevivir en el Valle de México, mostraron una y otra vez que la determinación y la unidad son las claves para superar cualquier desafío. La historia de Tenochtitlán no es solo una historia de conquistas y victorias, sino una historia de perseverancia y coraje, donde cada sacrificio se transformaba en un paso hacia el sueño colectivo de un imperio. El liderazgo de Acamapixtli simboliza la importancia de una visión clara y un liderazgo capaz de guiar a un pueblo hacia un destino grande. Al tomar la corona, Acamapixtli no solo asumió la responsabilidad de ser el gobernante, sino también el arquitecto de un sueño colectivo. No era solo un guerrero, era un visionario que entendió que para que Tenochtitlán floreciera, no bastaba con la fuerza militar, sino que era necesario un liderazgo estratégico, capaz de formar alianzas,
gestionar recursos y consolidar un imperio. En sus manos, la ciudad no solo creció en tamaño, sino también en influencia y poder, convirtiéndose en el centro de una red de pueblos que, en su mayoría, se unieron por respeto y admiración hacia los mexicas. La historia de Tenochtitlán también nos recuerda la importancia de la unidad y el sacrificio. Desde sus primeros días, los mexicas entendieron que el camino hacia la grandeza no podía ser recorrido de manera individual. Cada guerrero, cada sacerdote, cada artesano y cada campesino tenía un papel vital en el destino de la ciudad. La cooperación y la unidad fueron fundamentales para enfrentar los retos, como la escasez de alimentos o las guerras territoriales. En este contexto, el sacrificio, tanto en el campo de batalla como en el altar, no solo fue una cuestión religiosa, sino un acto de devoción hacia la comunidad y hacia un propósito más grande que ellos mismos. El concepto de sacrificio, tanto literal como figurado, recurre en toda esta historia. Los mexicas, a lo largo de su ascenso, hicieron sacrificios físicos y emocionales. Sacrificaron su bienestar, su seguridad e incluso sus vidas por la gloria y el futuro de su pueblo. Pero también sacrificaron parte de su humanidad en el proceso, la lucha constante por la supervivencia, las batallas interminables, la construcción de una ciudad que se erguía sobre el agua, todo esto requería un precio. Un costo humano. Sin embargo, en cada sacrificio nacía algo más grande, algo más fuerte. En este sentido, los sacrificios de los mexicas no solo hablan de un acto de devoción hacia sus dioses, sino también de una profunda conexión con la idea de que el destino de su pueblo era un bien superior a la vida individual. La construcción de Tenochtitlán como un centro de poder no solo fue una hazaña de ingeniería, sino también una metáfora del espíritu indomable de los mexicas. Erigir una ciudad sobre una isla en medio de un lago, con canales, chinampas, templos y pirámides, no solo requirió inteligencia y habilidad, sino también una férrea voluntad. Tenochtitlán no era solo una ciudad, era una declaración de lo que los mexicas podían lograr cuando se unían y se entregaban al propósito común. Esta construcción, tanto material como simbólica, es una representación de cómo, a pesar de las condiciones adversas, la visión, el esfuerzo y la unidad pueden transformar lo imposible en posible. El ascenso de Acamapichtli, como el primer Tlatoani, también marca el inicio de una reflexión sobre el poder y la responsabilidad. El poder no es solo un medio para ejercer control, sino una herramienta que, si se maneja con sabiduría, puede generar prosperidad y unidad. Sin embargo, el poder también conlleva una gran responsabilidad, la de guiar, proteger e inspirar a un pueblo a ser más que lo que podría haber sido. En Acamapichtli, el poder no fue solo una recompensa personal, sino un deber hacia su gente y su tierra. Cada decisión que tomó, cada batalla que libró, no solo afectó a su reinado, sino a las generaciones venideras. En su figura se encarna el principio de que el verdadero liderazgo no está en dominar, sino en servir al bien común. Finalmente, la historia del nacimiento de Tenochtitlán nos invita a reflexionar sobre el legado y el destino. Los mexicas no eran los primeros en llegar a la región, ni los primeros en soñar con el poder, pero su capacidad para materializar sus sueños les permitió dejar un legado que perduró siglos. Su historia es un recordatorio de que los sueños más grandes a menudo surgen de los lugares más humildes y de que, con determinación, visión y unidad, es posible convertir lo imposible en una realidad palpable. Tenochtitlán, con su grandeza, no solo fue un imperio, sino un testimonio de lo que un pueblo puede lograr cuando se guía por un sueño común y se sacrifica por él. En nuestra propia vida, esta historia resuena con la importancia de la perseverancia ante la adversidad, de mantener la visión incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables, y de reconocer que, como los mexicas, todos somos parte de un destino más grande que nosotros mismos. Como el águila devorando la serpiente sobre el nopal, cada uno de nosotros tiene un lugar elegido en este mundo, un propósito que solo puede cumplirse si nos mantenemos firmes, unidos y dispuestos a sacrificar lo que sea necesario para alcanzar la grandeza.